Bienvenidos a Inhumanos, el podcast donde desentrañamos los oscuros y retorcidos secretos de recursos humanos. Prepárense para un viaje sin censura por el mundo de las oficinas, donde Jox Parra revelará las verdades incómodas y estrategias perversamente efectivas. Así que ajusten sus auriculares y prepárense para reír o llorar con nosotros mientras exploramos el lado oscuro del trabajo. Porque en Inhumanos, la verdad laboral no tiene filtro. Hola, ¿qué tal? Los saluda Jox Parra desde mi rinconcito acá en la oficina que tengo preparada para transmitir este podcast. Espero que estén teniendo un buen momento y si no, relájense, concéntrense en la charla y olvídense por estos 30 minutos de sus problemas. Porque hoy amigos, híjole, traemos regaños, chismes, quejas y algunos consejillos para que ustedes mejoren en su día a día en aquel ambiente godín en el que están viviendo actualmente o esperan vivir, porque a algunos de verdad nos gusta ser godines. El día de hoy vamos a hablar acerca de mitos del liderazgo. No importa si tú eres un líder o que ya te sientes un líder muy consolidado, no importa si eres un contribuidor individual que nunca ha sido líder de alguien más. Hoy vamos a platicar acerca de aquellas cosas que creemos que significan algo o que son ciertas en esto del liderazgo. ¿De qué significa ser líder? Más allá de todos los cursos que han salido últimamente y de todas las cosas que nos quieren vender motivacionales de el líder que llevas dentro, hoy vamos a hablar de gente que lidera gente, que tiene gente a su cargo en una organización, en un ambiente godín. Esto solo aplica para este entorno porque voy a hablar solamente de experiencias en la oficina. ¿Sale? Entonces vamos a comenzar y vamos a comenzar fuerte. A mí no me gusta y me molesta muchísimo esa gente que dice, les traigo una súper buena noticia, quédense hasta el final de este video para descubrirla. Me molesta, lo odio. Entonces me voy a ir con lo más fuerte acerca del liderazgo. ¿Los líderes nacen o se hacen? Ay, me ha encantado que mucha gente dice, depende, es que algunos sí nacen, es que sí se puede desarrollar. No, amigos. Nadie sabe cómo sabiendo ser un líder de personas. Al menos, recuérdenlo, en un ambiente godín, en un ambiente corporativo. No hay forma. Y sí, la experiencia nos puede ayudar mucho, pero obviamente nos va a tomar muchísimos años y muchísimas carreras echadas a perder antes de que nosotros nos podamos considerar líderes de personas. Y esta es la realidad y se las voy a simplificar bien padre. Primero, diciéndoles por qué esto se ha vuelto un mito. Se ha vuelto un mito porque durante mucho tiempo se creyó que ser un líder era tener carisma, era ser enérgico, era relacionarse y era simplemente tener o no tener liderazgo. ¿Les ha pasado con aquellos papás que tienen a su niño al primerizo normalmente? Lo empiezan a ver cómo el niño se relaciona y juega con otros y dicen los papás, ay, sí, es que mi niño es bien líder. Porque volvemos a confundir algunas de las características que hemos asociado erróneamente al liderazgo. Porque no nada más los extrovertidos, los carismáticos, los enérgicos pueden ser buenos líderes. No importa las características de personalidad que tengas para ser un buen líder. Y desde ahí empezamos con este rompimiento del mito. Un líder no nace sabiendo ser líder. Puedes nacer con carisma, puedes nacer con la facilidad de relacionarte, puedes nacer con la facilidad de contagiar energía, pero todo eso se necesita entrenar. Y siempre a mí me gusta, cuando estoy platicando este tema, mencionarles a Vince Lombardi. Seguramente muchos de ustedes saben de Vince Lombardi porque es el role model de los coaches de la NFL. No me voy a meter en detalles, no soy experta en esto, pero hay muchas investigaciones y entrevistas acerca del estilo de liderazgo de Vince Lombardi, al grado que el Super Bowl, el trofeo que les dan a los ganadores de la NFL, y discúlpenme si no sé ese trofeo, no soy experta en esto, pero
el trofeo que les dan es el Vince Lombardi. O sea, imagínense el grado de este señor. Y este señor, que fue un gran líder de gente, porque se desarrolló equipos que no eran campeones por sí solos y que no estaban destinados a ser los campeones del Super Bowl, y los convirtió en campeones. No una, no 2 veces, varias veces. No sé cuántas, amigos. Pero este señor hizo historia a través de su liderazgo. Y él, no yo, no Jocks Parra, Vince Lombardi dijo: los líderes no nacen, sino que se hacen. Y se hacen como cualquier otra cosa, a través del trabajo duro. Y ese es el precio que tendremos que pagar para lograr ese objetivo o cualquier otro objetivo. Trabajo duro. Y aquí les voy a poner un ejemplo bien sencillo. Este señor se dedicó a estudiarse él mismo y a estudiar a otros para saber cómo liderarlos, para saber cómo motivarlos. Él no era un gran líder cuando comenzó su carrera, vaya, ni siquiera era entrenador profesional. Pero él decidió formarse como líder, estudiar cómo se motivaba a la gente, identificar qué movía a la gente, a los jugadores, para comenzar a cambiarlos y llevarlos al triunfo. El mejor líder que ha tenido el deporte, al menos el fútbol americano, nos dice eso. Y a mí me encanta poner este ejemplo y esto es algo muy bueno. Yo tengo muchas habilidades para relacionarme con la gente, para comprenderlos, entender. Soy muy empática, soy muy sensible y a veces hasta doy buenos consejos. Y muchas veces, mucha gente me ha dicho: podría ser una buena terapeuta. Es más, mis terapeutas, varios, qué triste, pero varios, me han dicho: Yolanda, podría ser buena terapeuta. Y es cierto, tengo algunas características que me podrían volver una buena terapeuta, pero no lo soy. Necesitaría yo tener un entrenamiento para poder llamarme a mí misma terapeuta y pasar por una formación. Entonces, muchas veces nos estamos confundiendo con tener el potencial versus tener las habilidades y el conocimiento. Entonces, ¿yo tengo un potencial? Sí. Hay gente que nace con ciertas habilidades que le van a ayudar a lograr un camino más simple para ser un líder. Sí, por supuesto. ¿A otros nos va a costar más trabajo? Por supuesto, como todo en esta vida. Pero eso no significa que yo me vaya a convertir en un terapeuta y que alguien que no demuestra las mismas características que yo no vaya a convertirse. Lo que nos define es el trabajo duro que le ponemos a eso. Si ustedes ahora se han cuestionado si su gente puede ser líder de gente, depende de lo que esa persona esté dispuesta a trabajar para convertirse en un buen líder. Y por favor, si ustedes son líderes, dejen de pensar que para que alguien tome su lugar, para que alguien los reemplace o para que alguien sea líder de alguna parte de sus equipos, necesita cumplir con esas características de extroversión. No es necesario, amigos. No es necesario. Lo que se requiere es un trabajo que nos ayude a entender cómo dirigir gente, cómo motivarla, cómo mantenerla unida, cómo comunicar una visión, cómo ejecutar una estrategia, cómo planear con ellos un trabajo. Básicamente, hablaríamos de inspirar confianza, comunicar la visión, ejecutar la estrategia y desarrollar el talento. Esos 4 pilares necesitamos entender y saber aplicar para decirnos líderes. Así nomás. Y eso, amigos, requiere formación. Y sí, no toda la formación para ser líder es en una escuela, con una carrera, con una maestría. Se requiere mucho insight, mucho análisis, coaching, terapia y, cómo no, cursos de formación, quizá comunicación, formación formal e informal. Después hablaremos de eso. Si ustedes quieren saber qué también lo están haciendo ahora, obviamente los resultados de su equipo les dan una gran parte del resultado, pero se les olvida voltear a ver cómo está su equipo. Si su equipo está dando excelentes resultados y el equipo se siente bien, está trabajando al máximo y están comprometidos con ustedes y con la organización, no tengo nada más que decirles. Están haciendo un muy buen trabajo. Pero aquí lo que estamos rompiendo es un mito. ¿Sale? Felicidades si ustedes ya lograron llegar a ese punto, pero
Si consideran que son buenos líderes solo porque tienen algunas características, están equivocados. Y al contrario, si ustedes por ser introvertidos, no tener una alta energía, no saber relacionarse tan fácilmente con otros, creen que no pueden ser líderes, también están equivocados, porque sí se puede. Recuerden, tenemos que aprender a inspirar confianza, comunicar la visión, ejecutar la estrategia y desarrollar el talento de otros. Y si se fijan en estos 4 puntos, ninguno dice, tienes que ser extrovertido, tienes que ser colmilludo, tienes que ser. No se trata de adjetivos en la personalidad. Y esto me encanta. Y si quieren debatirlo, ya saben, me pueden escribir a joxparra@gmail.com o seguirme en Instagram en inhumanos_trabajando. Ahí podemos discutir. Y si quieren, hasta los invito al podcast para tener un debate. ¡Ay, qué emocionante! Vámonos a otro de los mitos que tenemos. El otro mito es, el liderazgo, Yolanda, se aprende cuando te dan gente a tu cargo. No se necesita una formación ni preparación. Lo vas a aprender cuando tengas gente a tu cargo. Y la realidad, amigos, y aquí les voy a tumbar este mito. ¿Por qué es un mito? Porque el liderazgo no es un rol para el que te preparan y te asignan. Es una vocación que tú decides tomar o no. Mucha gente dice, ¿cómo voy a aprender a liderar si no tengo quien me reporte? La empresa no me ha enseñado cómo ser líder. Cuando me vuelva gerente podré demostrar que soy un líder. El liderazgo se va a dar naturalmente cuando me pongan gente a mi cargo. No, amigos, es lo peor que podemos hacer y muchos líderes se esperaron hasta llegar a tener gente a su cargo para empezar a aprender a ser líderes. Y por eso es que existen programas como Inhumanos, podcast como Inhumanos. ¿Por qué? Pues porque la regaron mucho, porque son pésimos líderes, porque están haciendo un muy mal trabajo liderando gente. Ojo, no dije obteniendo resultados, dije liderando gente. Gracias por darme trabajo, amigos. Digo, no estoy ganando ni un peso por esto, pero gracias por darme trabajo, porque cuando me haga famosa va a ser gracias a ustedes. ¡Ay, qué bonito! Entonces, es un mito porque nosotros nos debemos hacer cargo de convertirnos en lo que queremos. ¿Qué es más fácil para ustedes? Imagínense que ustedes son los dueños de una compañía. ¿Qué prefieren? ¿Contratar a alguien que ya está listo para asumir un rol de liderazgo o contratar a alguien que ustedes saben que no está preparado para ser líder, pero pues ya cuando le den gente hay que practique? ¿Qué le hace que me eche a perder unos cuantos? ¿Qué le hace que me renuncien unos 5 en la misma semana? Ya aprenderá. Nadie va a hacer eso, amigos. Nadie. Al menos yo, como dueña de una empresa, no lo haría. Para eso existen la selección de candidatos. Entonces, ¿cómo ven? ¿Qué les parece? No se esperen a que les llegue gente a su cargo para empezar a practicar y ver cómo le hacen. Desde ahorita sabemos de qué carecemos y si no lo saben, recuerden que en el episodio 1 y 2 les recomendé una herramienta para conocer su estilo de liderazgo, 16PF. Está en español también. En el capítulo 1 y 2 les dejé los sitios. Ahora, vámonos a otro de los mitos que nosotros tenemos. Y este es uno de mis favoritos. El mito es, los líderes no deben mostrarse débiles. Un líder demuestra su poder siendo duro. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bonito! Como capataces. Sí, como en la Revolución Industrial. Sí, como cuando comenzamos a trabajar unos para otros. Esto tiene mucho que ver con las generaciones. Por supuesto que tiene que ver mucho con las generaciones, pero me quiero enfocar más en el hecho de lo que consideramos como debilidad. Y tiene que ver mucho con la vulnerabilidad. Por ejemplo, creemos que una vez que somos líderes, si demostramos que tenemos miedo hacia algo, van a creer que yo soy débil. Si me muestro cordial o amable, van a abusar de mí. Si no soy fuerte y duro, no me van a respetar. Si acepto que me equivoqué, voy a perder el respeto de mi equipo. Todas esas ideas, amigos, solamente nos están generando una barrera entre nosotros y nuestros equipos. La realidad de este mito, detrás de este mito, es que mostrarse vulnerable es uno de los actos más valientes que un líder puede demostrar y es el que va a terminar de afianzar seguidores. Cuando vean que me puedo equivocar, sé aceptar mis errores, tengo miedo y aún así tomo decisiones y me hago cargo de ellas. Ahí es cuando la gente va a confiar en mí, cuando mi equipo me va a seguir.
Si yo me muestro enérgico, rudo, inalcanzable y además no acepto mis errores, porque es lo que algunas películas me enseñaron, ¿verdad? Como El diablo viste a la moda, romantizan el mal liderazgo. Entonces, amigos, solamente estamos perpetuando la infelicidad en el trabajo. No lo hagan, detengan eso, no es necesario. Y no quiero entrar en dilemas, ¿verdad? Pero hay un líder que a mí me llamó mucho la atención en sus inicios, sin hablar acerca de sus resultados como político. Justin Trudeau fue una de las primeras personas que yo comencé a ver vulnerable en las cámaras y en sus discursos. Y fue uno de los primeros políticos que yo vi llorar ante las cámaras. Al menos en México fue un líder muy aceptado por eso. Y una vez a él le preguntaron que si no le daba miedo verse débil por lo sensible que se mostraba. Y él respondió algo que me gustó mucho. Él dijo, bueno, lo dijo en inglés, pero se los voy a decir en español. Mi madre siempre ha sido tan generosa, tan sensible y tan vulnerable, y sin embargo exuda una enorme fuerza. Y fue de las primeras veces que yo comencé a escuchar que la vulnerabilidad no te hace débil. Que ser sensible, que ser vulnerable, que ser generoso, al contrario, te hace valiente. Llévense eso de tarea. La verdad es que a mí me encanta muchísimo esa parte y creo yo que es algo que debemos comenzar a comprender. Si ustedes son de una generación boomer o una generación tradicionalista, vámonos más allá, muchas veces creímos algunos de estos mitos o algunas de estas ideas. Las nuevas generaciones no estamos dispuestos a aceptar un líder que no es vulnerable. Y la generación, los centennials, la generación Z, mucho menos. Y ahora están llegando al mercado. Recuerden, de 30 para abajo ya estamos hablando de centennials. Y están ocupando un más alto porcentaje cada vez de la población en las organizaciones. Échenle un ojo, préstenle atención. Vámonos con el siguiente mito. Y es parte del anterior. Un líder demuestra su poder siendo duro. ¡Ay! Casi Bruce Willis. Pónganme esa cara dura. ¿Y cuáles son las ideas dentro de este mito? Relajarse ante los subordinados hará que dejen de trabajar. Si me relajo, no, hombre, se me suben encima. Así dicen al menos en México, y es una frase tan común. Se te suben encima. Te pisotean. A la gente se le debe mostrar carácter fuerte para que no abusen de uno. Ese es otro mito. Los líderes deben ser duros en su trato para mantener respeto. Un líder siempre debe marcar distancia con su equipo. Todo esto, amigos, es un mito. Y no voy a decir que no haya funcionado en algún momento, pero no en esta generación. No ahora. Porque la realidad es que un líder autoritario y sin apertura nunca va a conseguir formar un equipo sólido. Y sí, puede ser que consiga resultados, pero no por mucho tiempo. Porque la gente, lo primero que va a hacer la gente con un tipo de líderes de estos es buscar la manera de salirse de donde está. Y la otra, nunca le voy a poner el 100% de mi potencial, de mi energía, de mi sudor a un trabajo si yo tengo un jefe autoritario que me haga la vida de cuadritos. Entonces sí, pueden dar resultados. ¿Por cuánto tiempo? No les puedo asegurar que va a ser por mucho. Si están dispuestos a rotar y rotar y rotar de personal e ignorar lo que tiene que ver el costo de contratación, bueno, adelante. Sigan haciéndolo de esa manera. Pero no es lo que estamos buscando. Queremos ser efectivos, productivos y generar una mejor vida para todos los que trabajamos en la oficina. Solo nosotros podemos hacerlo. Hay una gran líder que si ustedes tienen la oportunidad, por favor, síganla. Fue presidenta de PepsiCo. Se llama Indra Nooyi. Indra Nooyi ya no está activa laboralmente, me parece, si mal no recuerdo. Pueden buscarla, pero hay también muchas historias y muchos casos de estudio acerca de su estilo de liderazgo. Ella tenía mucho contacto directo con todas las personas con las que se iba encontrando. Se acercaba a platicar, a saludarlos. Es una mujer dura, es una mujer fuerte, es una mujer que exigía muchos resultados, pero estaba cerca de la gente. Y una vez le preguntaron a ella, oye, ¿por qué eres así? O sea, ¿por qué
¿por qué te acercas tanto a la gente? No tienes necesidad, o sea, no tienes necesidad de estar escuchando a todos. Y ella dijo, el líder que intimida perderá a su equipo. No lo digo yo, lo dice Indra Nooyi, que, híjole, de las mejores líderes que tenemos actualmente para aprender de ellos. Aviéntense un casito de estudio de Indra Nooyi y miren, siento que van a salir como 50% mejores líderes de lo que son ahora. Por favor, háganme caso. Y durante su gestión, PepsiCo metió varios goles. Entonces, de que fue buena, fue buenísima. Entonces, se rompe ese mito. Vámonos al siguiente, que este también me gusta muchísimo. Para ser líder se debe ser carismático y extrovertido. Ay, pero sí, ¿cuántos carismáticos y extrovertidos no conocemos que no sirven para nada? Para nada. Ay, a veces hasta parece que son los peores líderes. ¿No les ha pasado? Ay, Dios mío, si ustedes me quisieran contar aquí en secreto, mándenme un anónimo y díganme si se han enfrentado a este tipo de líderes que están en todo, se relacionan con todos, conectadísimos por todos lados, pero son pésimos, no solo liderando gente, sino trabajando. Y como hemos creído en este mito de que el líder tiene que ser carismático y extrovertido, muchas veces hemos dejado de lado grandes líderes porque no sabemos que no se requiere ser carismático y extrovertido para ser un excelente líder. Y hay muchas ideas acerca de esto, ¿no? Por ejemplo, los extrovertidos manejan mejor a las personas. No necesariamente. Y lo vimos en episodios pasados. No necesariamente, amigos. No tiene nada que ver el nivel de energía con el que me acerco a las personas con la calidad de las relaciones que genero. Y yo les puedo decir, tengo muchos amigos introvertidos que son increíbles formando relaciones. No tiene nada que ver ser extrovertido con la calidad de tus relaciones. El otro, una persona que tiene carisma ya tiene el camino libre para ser líder. Tiene un camino rápido para crear conexiones, pero no significa necesariamente que vaya a ser buen líder. Recuerden, para ser líder se necesita trabajar y duro. El otro, los introvertidos no saben trabajar con personas. Es una creencia que todavía a veces me sorprende que perdure. Yo me dedico a trabajar en desarrollo de talento y muchas veces me ha tocado poner sobre la mesa algunos sucesores para posición. Y no saben cómo me enerva, porque a estas alturas ya se dieron cuenta que yo soy bien intensita. Me enerva cuando un candidato dice, no, es que no le veo cualidades de líder, no lo veo movido, no le veo la energía, no creo que pueda manejar gente. Y están pensando en esto. Están teniendo esta idea del liderazgo equivocada donde creen que las características personales definen el tipo de líder que vas a ser. Entonces, no tiene nada que ver. Tenemos excelentes líderes introvertidos mundiales. ¿Ustedes creen que Mark Zuckerberg es la persona más carismática y extrovertida del mundo? Por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Ustedes creen que Bill Gates es una persona súper carismática y extrovertida? De ninguna manera. Y el estilo de liderazgo de Bill Gates, amigos, al menos el de él, es increíble. Igual, tendríamos que platicar acerca de algunos casos de estudio documentados, ¿verdad?, sobre Bill Gates, pero es increíble. Entonces, la realidad de este mito es, el carisma o el nivel de extroversión no forman en sí a un líder. Todo tipo de personalidades tiene que trabajar para crear, para hacer de sí un buen líder. No hay ninguna persona que haya nacido y música gloriosa, llegó el líder que esperábamos. Pues no, amigos, todos nos tenemos que formar en este valle de lágrimas. Y hay una frase de Bill Gates que está en inglés, pero se las voy a decir en español, ¿verdad? Uno porque mi inglés es pésimo y el otro porque, pues este es un podcast en español. Que mencionó Bill Gates, que dijo, sé amable con los nerds. Lo más probable es que termines trabajando para uno. Y es cierto, eso puede pasar. Y esto va rompiendo la idea de que los nerds no pueden ser líderes. Porque sí han podido. Bill Gates no solamente desarrolló productos, dirige compañías. Es un líder de gente. Sí, habemos muchos que nos quedamos detrás del escritorio y no nos convertimos en líderes nunca, pero pues
no significa que no podamos. Bill Gates es el mayor ejemplo de una persona que él a sí mismo se hizo introvertido y falta de carisma, y veámoslo dónde está. ¡Ay, qué bonito! Oigan, y creo yo que vamos a tener que hacer una segunda parte de los mitos de liderazgo, porque traigo varios ejemplos que creo que nos pueden servir muchísimo. Muchísimo, porque hay otros mitos que hablan acerca de la capacidad del líder. Y me gustaría separarlo, hacer parte 1 y parte 2, porque sí es muy diferente las ideas que nosotros vamos teniendo. Estos primeros mitos que les comenté son acerca de las características de personalidad que creemos que un líder debe tener. En la segunda parte, la siguiente semana, en el episodio, vamos a hablar acerca de los mitos sobre la capacidad del líder y la gestión que creemos que un líder debe hacer. ¿Para qué nos sirve esto? 1, para que ustedes generen mayor confianza en ustedes mismos, en su capacidad de convertirse en líderes, o si ya lo son, de convertirse en buenos líderes de personas. Y el otro es para que nos demos cuenta que la organización no tiene que seguir trabajando bajo ideas que solamente nos perjudican. Nomás nos estamos haciendo la vida difíciles unos a otros, porque no rompemos con patrones que ya no son útiles. Sí, muchas cosas nos sirvieron en el pasado, pero ahorita ya no están vigentes, ya no las necesitamos. Y si ustedes están escuchando este podcast y llevan más de un episodio, los felicito. No porque este sea el mejor podcast del universo, sino porque ustedes están buscando algo, mejorar. Y sin duda alguna, aunque este no sea el mejor podcast que pueden encontrar sobre desarrollo, estoy segura que están encontrando algo de información que les ayuda a hacer un insight, un análisis interno, para que ustedes descubran qué cosita pueden mejorar, qué cosita pueden perfeccionar en ustedes. Y también cómo aprender a navegar en un mar de tiburones, porque es la realidad. Muchas veces, cuando se toma el poder y cuando un líder, cuando una persona alcanza un nivel de liderazgo, una posición de liderazgo, se marea. Y lo platicamos en episodios pasados. Es inevitable como seres humanos que nos otorguen poder y no nos empoderemos. Es inevitable. Y algunas veces se nos sale de control si no somos capaces de hacer este análisis interno que les digo. Tenemos que prestar mucha atención a en qué nos convertimos una vez que adquirimos poder. Porque luego nos sentimos intocables y decimos, yo no necesito prepararme, yo no necesito escuchar ese podcast, yo no necesito ese curso, yo ya estoy en esta posición. Para mis compañeros de RH que me están escuchando, no me van a dejar mentir que muchas veces generamos planes y programas de capacitación porque sabemos que los líderes de más alto nivel son los que lo necesitan, y los líderes de más alto nivel nada más lo aprueban y no asisten porque ya están en el alto nivel. Y a lo que uno quiere decirles es, estamos creando esto porque ustedes están creando todo el desastre aquí. Son ustedes quienes están permeando esos estilos de liderazgo y esas malas prácticas. Son ustedes los que están molestando la cultura de la organización. Si tú eres un líder que está en ese nivel, por favor, deja de lado la arrogancia y la prepotencia, porque nunca vamos a dejar de aprender. Y les voy a decir algo, a menos que hayas recibido un entrenamiento como líder, una formación como líder, y que tú estés consciente de que te preparaste para ser un líder, necesitas el curso al que te está invitando el área de capacitación, de verdad. El problema en una organización, cuando se tiene un problema de liderazgo, no viene de los líderes de mandos medios, viene del top management. Y qué duro, ¿no? Qué difícil escucharlo quizá, pero viene de ahí. Si no están involucrados el top management, los líderes de más alto nivel en una capacitación, los demás solo se van a reír, porque muchas veces quienes más lo necesitan son quienes más poder tienen, porque ya se les olvidó cómo ser un buen líder. Ay, pues con esto nos vamos, amigos. Por favor, no se pierdan el episodio siguiente, la parte 2 de mitos de liderazgo. Por ahorita vamos a dejarlo aquí. Ya fue mucha información, yo no los quiero regañar. Yo quiero que todo esto sea útil, les sirva, y si no, por lo menos se diviertan, porque de que hay tela de dónde cortar, hay tela de dónde cortar. Recuerden, usen esta información para juzgarse a ustedes. No la usen para juzgar a otros, de nada nos sirve.
juzgar a otros. Solamente podemos hacer un cambio desde aquí donde estamos sentados nosotros con nosotros mismos. Muchísimas gracias por escuchar este podcast. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.